Pues muy buenas tardes nuevamente, tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta sesión introductoria al módulo 2, el fortalecimiento de la práctica docente desde la relación tutora. Mi nombre es Silvano Hernández, soy director general de este Centro de Formación Coeducar y tengo el privilegio de colaborar con un gran equipo que se encuentra el día de hoy presente en esta reunión y quienes les están acompañando como asesores académicos a lo largo de este proceso. Quisiera solo subrayar que todas las personas que forman parte de este equipo académico, sin excepción, todos somos maestros, maestras y tenemos experiencia en el aprendizaje de trabajo entre pares, de compartir con otros colegas, en otras, vaya, en fin, en la tutoría, porque pues si bien ustedes reciben un nombramiento oficial para ser tutores, sin embargo, muchas veces ejercitamos la tutoría pues de manera extraoficial, ¿verdad? Cuando un colega nos solicita apoyo, cuando vemos que un compañero está viviendo una situación crítica y por iniciativa propia nos acercamos, le tendemos la mano, compartimos nuestras experiencias y eso provoca que en nosotros exista esta posibilidad de tutorar a otros colegas desde lo que tenemos. Si lo hacemos, así como muchos de ustedes lo realizan ya de manera oficial, con un proceso de formación detrás, con todo un perfil de tutor, pues qué mejor, porque eso significa que tienen las herramientas necesarias para acompañar a estos colegas, sobre todo a los profesores de reciente ingreso al sistema educativo. Bien, bueno, pues el día de hoy hemos preparado una sesión que pretendo que sea también participativa para invitarles a que hagamos algunas actividades en la plataforma de Menti. Ya en la sesión anterior la hemos utilizado y hoy no será la excepción, porque aunque somos un grupo numeroso en la reunión, pues siempre conocer su opinión o que nos comparta su autoevaluación, su reflexión, pues es algo muy rico y a todos nos nutre su experiencia. Bien. Pues iniciemos entonces. La sesión el día de hoy se titula Dispositivos para el desarrollo profesional desde la tutoría de docentes. Ya en el módulo anterior dentro de este curso profundizamos en cómo realizar un diagnóstico de las necesidades de nuestros colegas, principalmente de nuestros docentes tutorados. Sabemos que algunos de ustedes no han recibido la asignación de sus tutorados. No se preocupe. Basta con que se acerque a un colega, a un profesor que usted conozca, a una maestra con la que se lleve bien y pídale su apoyo para que le permita hacer un ejercicio de reflexión, de autoanálisis, de crecimiento. Y con esa persona puede usted realizar su PAE. Entonces, pues no se angustie, hay manera para resolver ese tema. Y bueno, pues en esta sesión del módulo 2 sobre los dispositivos para el desarrollo profesional, vamos a revisar que pues la base para la tutoría, la base para poder desarrollar las funciones, el enfoque y algunos elementos más, sobre todo sustentándonos desde la parte normativa de la tutoría de docentes de nuevo ingreso. Este documento que estoy mostrando en pantalla obviamente no es nuevo para ustedes. Seguramente todos ya lo conocen. Y hablo de las disposiciones para normar las funciones de tutoría y el proceso de selección del personal docente y técnico docente que desempeñará como tutor, que se desempeñará como tutor en la educación básica, publicado la versión más reciente en el 12 de marzo del 2021. Aquí encontramos la base para normar la tutoría. Sin embargo, no solo es un documento normativo, sino que además nos permite visualizar los elementos esenciales que necesitamos nosotros poseer en nuestro propio perfil y en la práctica que vamos a desarrollar. En primer lugar, los rasgos del perfil del tutor que se mencionan en estos lineamientos. Rescato 6 que les muestro en la pantalla. Uno de los elementos básicos para ser tutor es la generación de la confianza.
este vínculo que nos permite entablar un diálogo abierto, fluido, sincero con nuestros docentes, nuestros colegas que están integrándose al servicio. Además de que pues necesitamos como tutores reconocer la importancia de la reflexión sobre la práctica, y justo el módulo 2 es lo que retoma como en el centro del análisis que les estamos proponiendo. Además, ustedes ya saben cómo planificar procesos de mejora de la práctica docente. Sin embargo, pues nunca está de más aprender nuevas estrategias, nuevas herramientas. El orientar la implementación de acciones para la mejora de la práctica, pues es algo que se va adquiriendo con la experiencia. No siempre la teoría, o en muchas ocasiones la teoría sí te ayuda a tener los elementos básicos, pero conforme vas avanzando en tu trayectoria profesional, te vas dando cuenta de algunos aspectos que ya son propios del contexto, de las necesidades de los alumnos, incluso de tu propio estilo de enseñanza. Además de guiar la valoración positiva de los resultados del proceso de mejora. No siempre, o a veces, en muchas ocasiones es complicado ver aquellas situaciones de conflicto o de crisis como algo positivo. En ocasiones el error, la equivocación se ve como una experiencia de fracaso y no de oportunidad para el crecimiento. El tutor necesita tener esta mirada a futuro, proactiva, siempre aprendiendo de los propios errores. Y en un sexto aspecto, establecer un ambiente propicio para la tutoría. Esta capacidad es lo que nos hace distintos los tutores a otros profesores que se les dificulta compartir, que está en su propio estilo, en su personalidad, en su manera de tratar a los demás colegas, que puede generar esos obstáculos para desarrollarse como tutor. Y ustedes están invitados a desarrollar esta capacidad para ejercer una labor, pues, lo más empática, horizontal. Y a partir de esos rasgos, sus funciones de tutoría, pues tienen que ver con estos 5 aspectos que he colocado en esta rueda o en este círculo que es dinámico, en donde se necesita tener esta capacidad para participar en la capacitación, en reconocer que necesitas formarte y que estar continuamente actualizándote. La comunicación es un elemento esencial en tus funciones de tutoría, puesto que de acuerdo a la modalidad necesitarás desarrollar habilidades para la comunicación oral o para la comunicación escrita, o ambas en muchas de las ocasiones. Además de desarrollar acciones de tutoría y llevar un registro de esas acciones. La sistematización de las acciones y de las evidencias es parte importante de tus funciones como tutor. Y finalmente, pues, orientar el tratamiento de los contenidos de los programas y fomentar la transformación de las prácticas a partir del diálogo. Todos estos elementos, si los revisamos a conciencia, tienen que ver con un estilo de relación distinto al que estamos acostumbrados en la cultura de hoy en día, porque es una relación de mucho diálogo, de comunicación, de propuesta, de generación de nuevas experiencias colaborativas. Y por ello el enfoque de la tutoría pretende y tiene en el centro impulsar el mejoramiento de las prácticas de esos profesores que están siendo parte de tu responsabilidad como tutor, como docente con experiencia. Y para lograr este mejoramiento de las prácticas se necesita tener, pues, paciencia y una visión gradual de mejora de ellas, porque sabemos que los profesores no cambian de un día al otro, necesitan avanzar a lo largo de un proceso que usted como tutor les irá llevando. Y para lograr esto, para lograr esa transformación, este cambio, esta mejora de las prácticas, son básicos 3 aspectos. Primero, entender y tener claridad de que el aprendizaje más significativo entre docentes y también con los alumnos es el que se da entre pares. Esa es la base de la tutoría. Además de que se necesita contar con dispositivos que le ayuden a la tutoría a convertirse en una experiencia de desarrollo profesional a partir de la práctica, y que esa experiencia se da
de manera comprensiva y de manera empática. Esto que ustedes están observando en su pantalla marca un estilo de relación, una manera de ver el aprendizaje y las experiencias de los colegas, y es lo que tiene en el centro el ciclo de la tutoría. A lo largo de este módulo ustedes van a encontrarse con una propuesta de cómo vivir el ciclo de la tutoría. Se habla mucho de la tutoría con los estudiantes. Se habla del aprendizaje entre alumnos. Incluso hay toda una propuesta que desde el CONAFE, el modelo ABCD y algunas otras instituciones y niveles lo han venido desarrollando. Y ese modelo de tutoría aplicado al tutor de docentes de nuevo ingreso conlleva estos 6 momentos. Establecer un plan de trabajo inicial, tener claras las metas, que es lo que se pretende lograr con los docentes, realizar un proceso de intervención con ellos, pero no únicamente lo que hacen ellos en el aula, sino usted como tutor. ¿Cómo genera la práctica reflexiva en sus propios docentes tutorados, en sus colegas maestros? Para que esa intervención que realiza se detone un proceso reflexivo a través del diálogo. Este diálogo reflexivo necesita recuperarse con evidencias que muestren el grado de reflexión y cuál es la orientación de esa reflexión, para posteriormente registrar los avances que se tienen en la práctica y profundizar en ella. Esto permitirá hacer ajustes, hacer mejoras en las siguientes experiencias. Bueno, este ciclo de la tutoría no se da una vez en la vida, se da continuamente. Cada vez que estamos interviniendo, que estamos reflexionando sobre lo que hacemos, que recuperamos las evidencias de ello, estamos experimentando este ciclo de la tutoría. Bueno, pues la invitación en este módulo 2 es que usted aplique este ciclo de la tutoría considerando algunos elementos en particular. En primer lugar, que la relación tutora es el elemento central para que se dé la práctica sobre la reflexión. El docente que no reflexiona sobre lo que hace puede condenarse a repetir siempre los mismos errores, porque los haces de manera mecánica y no te das cuenta que ese aspecto necesitas mejorarlo. La invitación es a que en este módulo ustedes apliquen esa reflexión sobre la práctica a partir del ciclo de la tutoría, de tal manera que puedan transformar, ayudar a transformar a sus docentes tutorados lo que están haciendo ya desde los primeros años. ¿Por qué? Porque esto favorece la seguridad que tienen, la confianza que van desarrollando en sí mismos. Se puede lograr una intervención pedagógica más acertada, con más impacto, da los elementos para construir una comunidad profesional de aprendizaje, además de lograr un aprendizaje profundo sobre lo que se hace. Y bueno, pues esta experiencia a partir de la relación tutora nutre el trabajo que están haciendo los docentes tutorados. Muy bien, ahora les voy a invitar a que con base en esta plataforma dada por la SEP, por la UCICAN, por el ciclo de la tutoría, con todos estos elementos que podrán ustedes profundizar a lo largo del módulo, les invito a que hagamos una actividad. Dando clic, les voy a colocar aquí en el chat de Zoom la liga para que ingresen, por favor, a esta actividad. Quisiera invitarlos a hacer una reflexión sobre estos aspectos. ¿Con qué frecuencia usted realiza las siguientes acciones? ¿Con qué frecuencia usted, cuando desconoce algo, lo reconoce sin problema? Es de esas personas que cuando le dice, profesor Silvano, ¿usted sabe esto? Dice, no, no lo sé. Permítame investigarlo. ¿Con qué frecuencia lo hace? Nunca, casi nunca, regularmente, casi siempre o siempre. Le invito a que responda ahí en Menti y seleccionando la frecuencia con la que usted hace esto. Segunda acción. Suele sacar conclusiones de una situación solo si tengo evidencia para ello. En otras palabras, no obtiene conclusiones de algo de lo que no sabe.
¿Con qué frecuencia usted tiene todos los elementos para afirmar algo, para sacar una conclusión? Siempre, casi siempre, regularmente, casi nunca o nunca. Tercera acción. ¿Tiene usted habilidades para valorar información que implica un análisis detallado? No se va con la generalidad, sino que analiza el contexto, la situación, de manera minuciosa. ¿Con qué frecuencia hace usted eso? Cuarta acción. Analizo mis ideas de manera crítica antes de expresarlas. Esta frase de que primero pienso y razono y después hablo, ¿no? ¿Con qué frecuencia hace eso? ¿O lo hace al revés? ¿Cómo lo hace? Entonces, le invito a que seleccione la frecuencia con la que hace esto. Quinta idea, quinta acción. Manejo ideas o alternativas diferentes ante un problema. ¿Es usted de esas personas que antes de encontrar una solución analiza distintas alternativas para resolver la situación que se le presenta? Bueno, ahí está una quinta acción. Sexta, soy flexible cuando me encuentro ante una nueva situación. Es decir, usted tiene la capacidad de ajustarse a esa situación, de modificar su horario, de cambiar el lugar a donde iba a ir porque se le presentó algo nuevo. No se molesta si hay algún cambio, sino que lo asume, es resiliente, su situación emocional también entiende, no genera un problema. Esa sería la sexta. Y por último, ¿reconoce usted las situaciones irregulares o excepcionales? ¿Con qué frecuencia reconoce estas situaciones irregulares o excepcionales? Cuando dice, bueno, esto que me pasó, no me pasa siempre, solo me pasó en esta ocasión. Es decir, no generaliza esas situaciones excepcionales. Y veamos qué nos dicen. Tenemos ya 69 colegas participando aquí en la actividad en Menti. Les invito a quienes nos faltan de integrarse en el chat de Zoom. Está la liga para participar en este sondeo. Muchas gracias para quienes ya están aquí respondiendo, haciendo su autoevaluación en esas acciones presentadas. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos 92 respuestas y 93. Y ya tenemos más o menos ya no se nos están moviendo tanto las valoraciones en la gráfica. ¿Qué les parece si hacemos un análisis así de manera general? ¿Cuál es la acción que está a la cabeza con mayor puntuación? Cuando desconozco algo lo puedo reconocer sin problema. O sea, estoy hablándoles a un grupo de tutores, de profesores que no tienen dificultad en decir no lo sé. Este es un buen punto de partida para un tutor. La base para tutorar a alguien es reconocer que no lo sabemos todo. Porque además nadie nos exige saber todo. A veces nosotros mismos somos los que nos exigimos eso, ¿verdad? En afán de perfeccionismo, de querer saberlo y reconocer que no es así, es un punto a nuestro favor frente a nuestros colegas. ¿Cuál es el segundo lugar en el puntaje? Soy flexible cuando me encuentro ante una situación nueva. Vaya, parece que está enlazada con la anterior. La flexibilidad se da cuando reconocemos que no todo está bajo nuestro control. Y quienes trabajamos con seres humanos estamos todo el tiempo en esta situación, porque no podemos controlar las vidas de los demás, ni lo que piensan, ni lo que opinan, ni lo que hacen. Entonces, necesitamos ser flexibles ante estas nuevas situaciones. En tercer lugar, y parece que aquí hay un empate, analizo mis ideas de manera crítica antes de expresarlas y reconozco las situaciones irregulares o excepcionales. Hacer un autoanálisis de las ideas
siempre es un elemento que nos ayuda a cambiar nuestros esquemas mentales, nuestros modelos mentales. Un tutor que continuamente está revisando la manera en cómo piensa es una persona que podrá acompañar de una mejor manera a otros colegas, porque no siempre vamos a pensar igual. Y esto habla de una madurez también intelectual. Y dejamos acá al final de la gráfica sacar conclusiones de una situación sin tener evidencia de ello. A veces eso nos puede costar un poco más. ¿Por qué? Pues porque la subjetividad, nuestras inferencias, nuestras experiencias previas, en ocasiones se adelantan a tener evidencias objetivas y reales de los procesos que estamos acompañando. Y bueno, ahí hay pues hay un foco como para mejorar, ¿verdad? El no adelantar nuestras conclusiones, esta ley del cierre, de que yo digo una frase y sin terminar y ustedes la acaban, sino esperar a que la situación concluya y no emitir juicios anticipados. Me parece que aquí hay un área que podríamos denominar como un área de oportunidad. Muy bien, bueno, pues este análisis es importante hacerlo constantemente porque detrás de estas acciones se encuentra el pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo ustedes lo van a encontrar con una gran cantidad de autores, desde el mismo Philippe Perrenot en una de sus obras que habla sobre este tema de la reflexión sobre la práctica, y otros autores que nos recuerdan la importancia de reflexionar y desarrollar este tipo de pensamiento. En la tutoría para docentes es un elemento que distingue a un buen tutor. Si visualizamos estas 8 frases que tenemos en este momento en la pantalla, tiene que ver con lo que acabamos de preguntarnos. Reconocer lo que no sabemos, evaluar información compleja, revisar nuestras propias ideas, tener flexibilidad ante experiencias nuevas, sensibilidad para los matices. Todas estas capacidades las podemos desarrollar. Sin embargo, pues hay que dedicar tiempo y hay que profundizar en algunas técnicas, algunas herramientas que nos puedan ayudar a desarrollarlas. ¿Cuáles pueden ser? En primer lugar, tomar conciencia del grado de reflexión que nosotros estamos o demostramos cuando tenemos un diálogo con otro colega, incluso cuando hablamos con nosotros mismos. ¿En qué nivel de reflexión tú te encontrarías, estimada maestra, profesor? Te muestro tres opciones. El nivel más bajo, el nivel descriptivo, en donde simplemente percibes la realidad, captas la realidad y dices, lo que se ve es y lo que se veía era. Simplemente asumo que lo que percibo, lo que se recuerda era. Simplemente observo y a partir de lo que observo hago deducciones, describo la realidad, la capto. Pero aquí todavía no hay un nivel, pues que podríamos decir de cambio, de mejora, de aplicación. Va a ser hasta el nivel analítico, en donde llevamos la teoría, lo que estamos cognitivamente comprendiendo, lo que estamos desarrollando, lo llevamos a la práctica. Y aquí, pues lo importante del nivel analítico es que esa teoría nos ayude a comprender la realidad y a pensar opciones para cambiarla. Sin embargo, el nivel más alto, el nivel crítico, lo que denominaríamos la práctica transformadora, es esta idea de cambio que está asociada a la transformación social, a la idea de crisis de los paradigmas. ¿En qué nivel te encontrarás, estimada maestra, estimado profesor? Cuando se te presenta una situación, ¿cómo la acoges? ¿Simplemente la entiendes, la captas o la razonas a la luz desde una teoría que conoces? O quizá buscas una forma de intervenir para mejorar esa situación.
Yo te invito a que hagas este ejercicio de autoanálisis, de reflexión, porque ahí podrás, en la sinceridad pues, de tu respuesta, identificar hacia dónde estás llevando la reflexión sobre lo que haces. Y ahora, si queremos todavía desarrollar estas capacidades en un nivel más profundo, yo te invito a que puedas profundizar dentro de este curso. Hay más dispositivos, pero yo te presento 3 dispositivos para el desarrollo profesional, para tu desarrollo profesional. En primer lugar, los incidentes críticos, las parejas pedagógicas y en tercer lugar, el Ateneo. Vamos a hacer una revisión muy rápida de cada uno de estos elementos. Los incidentes críticos son estas situaciones que superan nuestro umbral emocional. Son estas situaciones que nos ponen en crisis, que nos desestabilizan, que desestabilizan la manera en cómo hacemos las cosas de manera, pues ya por lo que nos han enseñado, de manera convencional. Y los incidentes provocan la necesidad de revisar nuestras concepciones, nuestras creencias, nuestras estrategias, los sentimientos que nos provocan estos incidentes. Yo te preguntaría ahora, ¿cuáles son? Y nos vamos a regresar a Menti. Menciona un incidente crítico que has vivido en tu experiencia profesional. Recuerda una situación que te generó tal cuestionamiento sobre lo que hacías, sobre lo que creías, que terminaste cambiando radicalmente o definitivamente tu práctica. ¿Cuál sería un ejemplo de incidente crítico desde tu experiencia? Compártenos, colega, aquí en la aplicación de Menti. Y bueno, pues aquí yo creo que los asesores, el doctor Raúl, su servidor, podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Pero yo te invito a que tú nos compartas alguno de ellos, de los que ha dejado huella en tu vida profesional, en tu experiencia profesional. Si también nuestros colegas académicos, asesores, quieren compartir alguno, pueden colocarlo ahí en Menti. ¿Qué situaciones te han dejado esta necesidad de cambio, con que podríamos denominar incidente crítico? Muy bien, los resultados de los alumnos. Puede ser que algún alumno tuvo un resultado que fue realmente catastrófico o te llamó la atención, como lo haya sido, positivo o negativo, y eso te generó un desbalance en tus creencias y te llevó a cambiar tu manera de trabajar. Puede ser un incidente crítico. ¿Qué otros? Pedirme documentación sin credibilidad. Resultados de los alumnos de ambientes tensos en el aula. Puede ser también que se vivió una situación tan tensa en la clase que a mí me generó un cambio en mi manera de trabajar. La pandemia, un incidente crítico también, exacto. Las intervenciones con padres de familia, no saber dar respuesta a alguna duda de mi mejor alumno, eso también puede haber generado un desbalance, ¿verdad? Los alumnos no consolidaban la lectoescritura. Un niño que se cayó por accidente, se pegó en la cabeza, estuvo hospitalizado. Eso me permitió estar siempre atenta, claro. Un accidente puede ser un incidente crítico. El desinterés de los padres. Trabajar a distancia siendo docente de educación física. Vaya, maestro, maestra. Sí, eso creo que desbalanceó a muchos profesores, principalmente en la educación física, por supuesto. Los estilos de aprendizaje, alumnos con necesidades educativas, los cambios de nivel en educación especial, la conducta de una alumna que no podía impartir mis clases, del cual no aprendía. Ella me golpeaba y distraía con su conducta a sus demás, y conductas pues disruptivas, agresivas, o conductas de algunos alumnos que nos simbran, ¿no? Nos hacen movernos y buscar nuevas estrategias para atenderlos. Las VAPs que enfrentan los alumnos, el comportamiento de los alumnos cuando no coinciden con todos los consejos que se le dan,
cuando no hacen la tarea o los llevan toda mal. Un estudiante llevó una pistola real para una obra de teatro. Vaya, eso sí que es un incidente muy crítico. Cuando inicié, el supervisor me preguntó los principios pedagógicos y no lo supe. Qué pena, nos comparte. Bueno, también eso puede ser un incidente crítico, ¿verdad? Ante la autoridad, no conocer lo básico. Una abuela a quien yo no conocía se llevó al alumno sin avisarme y nos llevó unos minutos poder localizarlo, lo que generó un gran susto. Eso me llevó a mejorar mis estrategias y mi orientación al integrar a los alumnos. Claro, esta parte de la seguridad de los estudiantes es un aspecto que nos puede generar también esta crisis, porque una situación de este tipo es muy grave. Conflicto entre alumnas, falta de apoyo por parte del director, en el cual solamente habla con ellas. Después el director cita a mamás, me acusa con el supervisor de omisión. Ahora siempre mi acta de hechos para cualquier incidente. Efectivamente, maestro, maestra, generar las evidencias ante estas situaciones. Por eso uno de los momentos del ciclo de la tutoría es la generación de las evidencias. Cuando estoy en una clase normal y de repente me avisan que murió un familiar o que mi hijo tiene nuevamente un ataque de epilepsia y no hay un neurólogo que lo atienda y yo no puedo salir de la escuela. Bueno, ese también es un incidente familiar crítico que nos hace buscar maneras de resolver esta situación que esperemos no se vuelva a repetir, pero si llegara a suceder, tener la organización necesaria para atenderlo. Ahí nos comparte una maestra de educación especial que incluyeron a una alumna con discapacidad múltiple. Tuve que apoyar desde el control de esfínteres, socialización, trabajo con padres. Claro, atender un caso que nos reta, porque no siempre estamos preparados para atender alumnos con esas características. Una acusación de una madre de familia sin fundamentos me llevó a reconocer mis buenas prácticas a distancia. Claro, también los padres de familia pues tienen su punto de vista muy respetables de acuerdo a su experiencia y a su historia de vida. Sin embargo, eso no significa que en la actualidad siempre sea lo mejor, ¿verdad? A nivel escolar, a nivel aula. Miren, pues cuántos incidentes críticos han tenido ustedes. Parece que nadie está exento de vivir un incidente crítico. Bueno, pues recuperar estos incidentes que nos han generado cambio radical, porque ha sido una situación que nos movió, que nos pegó, que nos violentó emocionalmente, es una manera de generar el proceso de desarrollo, de reflexión sobre la práctica. Hay autores que nos dicen que necesitamos en muchas ocasiones estar frente a una situación que nos exija cambiar nuestros esquemas para poder dar ese salto, porque de lo contrario continuamos en nuestra zona de confort con las creencias y con las acciones que aprendimos a lo largo de la vida. Muy bien, muchas gracias por compartir todas estas experiencias. Son una gran riqueza de vida de cada uno, de cada una de ustedes. Muy bien, bueno, pues este es el incidente crítico. Analizar los incidentes críticos son una estrategia para desarrollar la práctica la reflexión sobre la práctica. Porque como dice la maestra Mariana Yuri en el chat de Zoom, nos lleva a cambiar nuestras conductas, lleva a modificar estas conductas y desarrollar también nuestras propias habilidades socioemocionales, no solo la de los alumnos, sino también las propias. Muy bien. Bueno, veamos una segunda estrategia o dispositivo para el trabajo, para desarrollar la reflexión sobre la práctica. Bueno, aquí hay una propuesta de cómo implementar este análisis de incidentes críticos, identificar la situación, ya lo hemos hecho en este momento, compartirla con los colegas para formular hipótesis de causas posibles y mirar la situación desde otras perspectivas, porque cuando vivimos un incidente crítico, nos quedamos con nuestra propia visión sobre lo que sucedió
Y hacer este ejercicio partiendo de las perspectivas de los demás ayuda a enriquecer nuestra visión sobre ese hecho, sobre esa situación que vivimos. Bueno, pues aquí hay una propuesta de una estrategia para desarrollar esta reflexión sobre la práctica. Segundo dispositivo, las parejas pedagógicas. Las parejas pedagógicas, estoy muy seguro que más de alguno de ustedes ya lo ha hecho, que es una estrategia en donde con otro colega profesor observan mutuamente sus clases y a partir de esa observación dialogan para analizarlas, para analizar lo que observaron y construir nuevos conocimientos sobre su propia forma de ejercer la docencia. Las parejas pedagógicas tienen un gran valor para el trabajo de la tutoría, porque el tutor se reúne a dos tutorados o el mismo tutor con su tutorado, por ejemplo, en la modalidad presencial, pueden hacer ese trabajo. En la modalidad en línea, difícilmente se podrá hacer. Sin embargo, pueden invitar a un docente de nuevo ingreso a que en su contexto trabaje con otro y se pueda hacer esta dinámica de observación mutua. Y aquí quisiera invitarles a hacer nuevamente un ejercicio de análisis en Menti. De las siguientes habilidades, ¿cuál consideras más relevante al observar la clase entre pares? Y les presento 3 propuestas. Elijan cuál consideran más relevante. Primera, la apertura a la crítica constructiva. Segunda, la capacidad para analizar la práctica de forma sistemática, es decir, tener un instrumento, ser un técnico en la observación. O tercero, convertir la experiencia de observación en un aprendizaje para mejorar la propia práctica. Las 3 son importantes, pero ¿cuál considera usted, cuál privilegiaría al observar la clase entre pares? ¿Qué opina? Ya nos están llegando aquí sus votaciones. Muy bien. Bien, parece ser que se están inclinando por el convertir la experiencia en un aprendizaje para mejorar la propia práctica. Bien, llevamos 59, 64 aportes ya. Y bueno, creo que está quedando claro, ¿verdad? Hacia dónde se inclina la balanza. Sin embargo, las otras 2 opciones no son para nada despreciables, porque también el analizar la práctica de manera sistemática y la apertura a la crítica pueden ser elementos muy, muy valiosos para el trabajo que se hace en la observación entre pares. Y esta es una segunda estrategia o dispositivo para la reflexión sobre la práctica. Si usted tiene posibilidad de implementar esta estrategia con sus docentes o con otro colega profesor, le invito a que viva la experiencia si aún no lo ha realizado. Bien, la maestra Fátima nos dice la observación de la práctica con docentes para lo que estamos en línea pudiera ser mediante grabaciones de clases. Así es. Y luego el análisis posterior. Muy bien, maestra Fátima. Es una buena estrategia para implementar este dispositivo de las parejas pedagógicas. Muy bien. ¿Y cómo se puede implementar? Aquí hay una propuesta de 3 pasos muy sencillos. Analizar juntos la planeación de la clase. Si quienes están en línea se comparten las planeaciones, pudieran hacer un análisis a distancia a través de Zoom, de Meet, de Teams, y a partir de compartir esa planeación, poder grabar sus clases, como lo comenta la maestra Fátima, o si tienen la posibilidad de asistir de manera presencial, pues utilizar algún instrumento construido de manera conjunta, después reunirse para compartir los resultados y esos resultados se convierten en objeto de reflexión y análisis. La base para el diálogo es tener este enfoque pedagógico, como dice la maestra Iselda Aguirre en el chat.
porque nos da una visión ya real de lo que sucede en la práctica y a partir de esa práctica poder traer todos los conocimientos que tenemos en el plano pedagógico para enriquecerla. Y por último, una estrategia, un dispositivo que hemos recuperado de Rebeca Anijovic y algunos otros colegas argentinas, que se les denomina el Ateneo didáctico o el Ateneo. Cuando escuchamos la palabra Ateneo, inmediatamente es muy probable que traigamos a nuestra mente la Grecia antigua, ¿verdad? Atenas. El Ateneo como un espacio de diálogo, de discusión académica. Bueno, pues justo algo de eso es esta propuesta, este dispositivo. Es traer todas estas experiencias, todo lo que estamos viviendo en la práctica, en nuestras clases, para enriquecerlo con nuevas propuestas, con el saber que ya tenemos sobre ellas, porque el discutirlo en grupo nos permite generar nuevas propuestas, quedarnos, enriquecernos con puntos de vista, tomar acuerdos. Y bueno, pues este enriquecimiento del Ateneo nos permite también profundizar en los marcos teóricos que ya conocemos. Es muy importante tener conocimientos teóricos sobre lo que hacemos como profesores. Sin embargo, esos conocimientos, cuando se vinculan con la práctica, con lo que hacemos, se convierten en experiencias fundamentadas que nos permite también pues, construir nuevos conocimientos. En síntesis, y con esto cerramos la sesión del día de hoy, le vamos a invitar a usted a que elija un docente si ya tiene asignados tutorados, uno de ellos, o si no tiene docentes tutorados, elija algún profesor conocido, alguna maestra que conozca y con el que tenga confianza para solicitar este apoyo. De tal manera que ya en diálogo con él o con ella, usted establezca el propósito, elija uno de los dispositivos que acabo de mencionar, o bien el Ateneo, las parejas pedagógicas o el análisis de incidentes críticos. Elija uno de ellos para que lo aplique con este colega. Bueno, primero defina cuál es el propósito de aplicar este dispositivo o estrategia. Aplíquelo, dese la oportunidad de compartir con su colega, genere este diálogo reflexivo, recupere alguna evidencia de la reflexión que están generando y registre los aprendizajes que se dieron a partir de este diálogo. Porque cuando nos permitimos generar este momento de reflexión sobre la práctica, de compartir con otro compañero sus experiencias, de profundizar en lo que hace, estamos aprendiendo con él y de él o de ella. Y bueno, como recuperando un poco el comentario que también nos hace la maestra Iselda en el chat, tener la teoría y la práctica en un momento de reflexión nos hace consolidar nuestros propios saberes, pero también compartir con los demás para crecer juntos. Y lo que estamos buscando en la tutoría es tener esta capacidad de generar comunidad para el crecimiento de nuestros docentes de nuevo ingreso. Muy bien, bueno, pues para cerrar quisiera preguntarles qué se llevan de esta sesión, qué aprendizajes se llevan de este espacio pues, de intercambio a través de Menti, lo que he estado comentando que ustedes van a profundizar dentro de la plataforma del curso, de esta propuesta de dispositivos o estrategias para reflexionar sobre su práctica como tutores. Muy bien, pues en este momento, aquí ustedes en la aplicación de Menti pueden compartirnos qué se llevan de esta sesión introductoria del módulo 2 del curso sobre la tutoría. Bien, gracias maestra Vianney, ya compartió la liga aquí en el chat de Zoom.
Entonces pueden ustedes compartirnos sus aprendizajes que se llevan de esta sesión del módulo 2. O bien lo pueden colocar también en el chat de Zoom, como ustedes gusten. Muy bien, gracias. Los dispositivos que existen para analizar la práctica docente, la importancia de la reflexión, tener un sustento para el acompañamiento que da a sus colegas, herramientas para realizar un análisis sistemático y con mayor profundidad de la práctica, la reflexión como punto de partida para mejorar lo que hace sus prácticas. Claro, maestra. Lo importante es el compartir que podamos generar con base en estos nuevos conocimientos que se están gestando a lo largo de este proceso. Reconocer que no lo sabemos todo. Este es también uno de los elementos básicos para un tutor de docentes. En mi experiencia he aprendido que cuando uno reconoce que no lo sabe todo y que tienes la apertura para que el otro te comparta lo que sabe, es cuando como profesor, como profesional, te posicionas en un lugar de autoridad, de reconocimiento, y en lugar de mostrarte como alguien débil, te encuentras en una posición humana de desarrollo y de posibilidades de crecimiento. No temas si en algún momento no sabes algo, simplemente reconócelo y te podrás dar cuenta que tus compañeros, si estás en un ambiente de crecimiento y de desarrollo profesional, los demás valorarán ese reconocimiento de las limitaciones que puedas tener. Lo importante es generar una dinámica que reconozca esa posibilidad de aprender nuevos aprendizajes. Y bueno, pues esto lo sembramos con nuestros alumnos, con nuestros compañeros profesores, con nuestros directores. Te invito a que hagas este ejercicio de estar continuamente reflexionando sobre lo que haces y compartiendo tu reflexión con otros compañeros. Evita, por favor, esa cerrazón, esa como, si podemos decirlo, como precaución exagerada de no compartir lo que haces o lo que sabes. Ábrete, porque eso te dará la posibilidad de crecer con los demás. Y eso al final es lo que hace que el docente de este siglo se convierta en una autoridad moral y ética para las personas con las que se encuentra. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos sus reflexiones aquí en la pantalla. Pues esto nos hace siempre crecer y pues a los asesores que nos acompañamos, que nos encontramos el día de hoy y que les acompañan, la maestra Vianney, el maestro Heriberto, el profesor Juan Manuel, maestro Mario, pues para nosotros siempre será un placer estar apoyándoles a mejorar sus prácticas y considerar la reflexión como un elemento clave.